Muy buenas noches, tardes para otras personas que no están en Israel. Buena semana y por sobre todas las cosas, Jodesh Tov. Acaba de comenzar el segundo día de Rosh Hodesh Adar, tiempo en el cual Marvim Besimcha, en el cual se incrementa nuestra alegría. Y por cierto, un tiempo muy particular porque este Rosh Hodesh trae en lo personal el recuerdo del tiempo de la partida de mis padres, que hace 18 años dejaron este mundo físico y en ese momento había 2 meses de Adar, era un año embolismal. Cuando mi mamá, Alea Shalom, partió en Rosh Hodesh Adar primero y un mes después mi señor papá partió también de este mundo en Rosh Hodesh Adar segundo. Y por eso es la ocasión de poder elevar y dedicar este שיעור לעילוי נשמתם, נשמתם של רבי צלח חיים, לעילוי נשמת אבי מורי עטרת ראשי, משה מערבי בן רכינה, מכפרת מיתתו, לעילוי נשמת אמי מורתי דל מאסתר בת שושנה, נשמתה של רבי צלח חיים, הריני כפרת מיתתה. Y por cierto, también en este día primero de Adar, la coincidencia que antes en el tiempo, mi cuñado, un hermano en la vida, se alejó muy prematuramente de este mundo a causa de una enfermedad, Mijael Joaquín Ben Adela, Nishmatot David Salahai. Muchas gracias por acompañarnos. Retomamos esta semana tras una pausa que fue simplemente por alegrías, gracias a Dios, nacimientos, casamientos, así que también dedicado a Abdil, a la querida familia Rosso y al Hatán y la Kalá, el novio de la novia, Eliel y Eliana, con quienes compartimos la alegría de su casamiento y por cierto la Sheva Berajot. Y la familia Sensi, Resnik, por el nacimiento de su sexto hijo, Hillel El Azar, y que tuvimos su Brit Milá. Entonces tuvimos una semana, gracias a Dios, viviendo Mijail el Hail, de una alegría a otra, y por cierto, a veces los tiempos no nos dan para poder encontrarnos. Hoy a las 8 de la noche, 8:30, va a haber un Sium Maseje. Tendré el zehut de poder terminar otro tratado del Talmud en Leilui Nishmat de mis padres, Bezrat Hashem. Así que los que estén cerca del Bet Midrash y quieran venir, son bienvenidos también a participar del Sium Masejet. Un minutito, por favor, enseguida retorno. Muy bien, perdonen la interrupción, necesitaba resolver un tema técnico, ahora ya estamos de vuelta y espero con buen sonido para todos. Bueno, muy bien, estamos en el último capítulo de Ilhot Ta'anit y estamos obviamente también en la antesala de terminar con este segundo libro de Rambam, cuando nos faltan solamente las alajot de Megilá y de Hanukkah. 4 capítulos muy interesantes, muy intensos, que vamos a comenzar seguramente en 2 semanas. El último capítulo de Tratado de Ta'anit, el Rambam nos habla acerca de los ayunos y todos aquellos decretos que se hicieron en honor, en memoria del Jurbán. Es muy importante saber que el único ayuno que tenemos marcado por la Sagrada Torá, como todo el mundo ya sabe, por la reiteración que hacemos tanto en nuestros shiurim, es Yom Kippurim. No hay otro ayuno pautado en la Torá. Todos los demás ayunos son los ayunos que establecieron los Jajamim, los sabios de Israel, como memoria, como evocación de los momentos trágicos de destrucción del pueblo de Israel y, por lo general, como dice Rambam, hay allí, así empezaba este capítulo, capítulo quinto, que todo el pueblo de Israel ayuna, decía el Rambam, ya lo leímos, por eso estoy repasándolo nada más, a causa de las desgracias que acontecieron en esos días,
Y ese ayuno, como entendieron y entienden nuestros alumnos aquí presenciales, es para despertar en los corazones de las personas y abrir los caminos de la Teshuvah. Y para que ello sirva como una memoria, como un recuerdo de nuestras malas acciones y así como las acciones negativas de nuestros patriarcas, eventualmente. Y entonces, hasta que toda esa situación provocó, por supuesto, esta serie de desgracias sucesivas, y cuando podemos recordar todo ese escenario, seguramente podremos también mejorar nuestros caminos. Y cita el Rambam al libro de Vaikra en su capítulo 26, Veitvadu et abonam, bet abon avotam. Habrán de confesar, dice Perashat de Hukotai, sus transgresiones y la transgresión de sus padres. Y aquí entonces el Rambam nos explicaba qué días eran, para que todos sepan, el 3 de Tishrei, que es la muerte, el asesinato, el primer magnicidio en la historia del pueblo de Israel, llamado de Gedaliah ben Ahikam, donde, como explica la Mishnah, se apagó el último fuego de Israel que quedaba, y obviamente allí terminó de destruirse todo lo que quedaba de Jerusalén y el comienzo de ese galut de 70 años. El 10 de Tebet es el comienzo del sitio a Jerusalén, lo que llevó posteriormente al rey Nabucodonosor a ingresar a Jerusalén y destruirla. El 17 de Tamuz, con 5 aspectos que habían ocurrido en él, el ligado al templo de Jerusalén, específicamente abrir una brecha en la muralla, más obviamente otros elementos como que Moshe Rabenu rompió las primeras tablas de la ley. Otro elemento fundamental del 17 de Tamuz, que se anuló definitivamente el Corbán perpetuo, el Corbán Atamid, que se hacía 2 veces al día en el Beit Rishon, en el primer Bet HaMikdash, la muralla de Jerusalén que fue penetrada, y luego la quema de un Sefer Torah por parte de Apostomos, que no sabemos bien su identidad, como estudiamos en aquel momento, pero fue obviamente todo esto, dice Rambam, en el segundo Bet HaMikdash, y también habían puesto la imagen de un ídolo, aunque la mayor parte de los Jajamim no fue Apostomos el que puso el ídolo, sino uno de los reyes más significativos de Israel, que gobernó casi más tiempo que nadie, 55 años, como fue Menashe, del reinado de Yehuda. Después habla, por supuesto, de el 9 de Av, hablamos del 17 de Tamuz, hablamos del 3 de Tishrei y hablamos del 10 de Tebet. Él los agrupa en una alajá, y concretamente porque tienen que ver con lo que sigue. El 9 de Av acontecieron, dice en la tercera alajá, 5 aspectos, obviamente, y que se decretó sobre la generación del desierto que habrían de deambular 40 años, y obviamente por el pecado de los Meragelim. Nos dice el Rambam, también se destruyó el primer templo sagrado de Jerusalén y el segundo sagrado templo de Jerusalén. El cuarto evento fue conquistada la ciudad de Betar, como estudiamos, que donde Bar Kokhba y sus soldados, miles y decenas de miles de Israel, murieron, obviamente, en esa batalla. Y recuerden nada más que Rambam dijo que allá la Melech Gadol, que todas esas decenas de miles de judíos tenían un rey muy grande, y lo imaginaron a él, y casi a los grandes sabios, se refiere a Rabbi Akiva, como que era el Mashiach, se refiere a Bar Kokhba. Y él cayó en manos de las naciones, de los romanos, y fueron muertos todos, y fue una gran desgracia para el pueblo judío. Por lo tanto, de esa manera se cumplió la profecía, de Irmiau en su capítulo 26, Sion Sadeh Tejaresh. Sion habrá de ser arada como un campo. Muy bien, entonces los días de estos ayunos han sido especificados en la Kabbalah. Explicábamos que la palabra Kabbalah la usa Rambam para decirnos en las palabras de los profetas, y esta es la cuarta alajá que estudiamos en ese momento, hace 2 semanas. Tzoma Revi'i, Betzoma Hamishi, Betzoma Shvi'i, Betzoma Asiri. El ayuno del cuarto mes, que se refiere al... Tengan en cuenta que el primer mes, de acuerdo a la Torah, es Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. El cuarto mes es el mes de Tamuz, 17 de Tamuz. El Tzoma Hamishi
el que le sigue al mes de Tamuz, que es Av, obviamente, y que en última instancia es Tisha B'Av, que es en el Chodesh HaHamishi, en el mes quinto. Tzom HaShevi'i, el ayuno del séptimo mes, que tiene que ver con séptimo mes. Estamos en el quinto, que es Av. Elul es el sexto, Tishre es el séptimo, y que se refiere a la muerte de Gedaliah o al asesinato de Gedaliah ben Ahikam. Y por último, el Tzom HaAsiri, el ayuno del décimo mes, que se refiere, por cierto, al mes de Tevet, que es el décimo mes, contando a Nisan como el primero, de acuerdo a la Torah. Hasta aquí, entonces, el Rambam nos hablaba la semana pasada. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Hay personas muy queridas que están aquí y que bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo. Vamos al Rambam, entonces ahora, y dice entonces en la halajá número quinta, Benagú kol Israel bismanim elu leitanot bishlosha asar be'adar. El Rambam entonces nos trae un ayuno agregado a estos que son clásicos y que fueron mencionados por los Nevi'im Rishonim, quiere decir, profeta, en este caso, Zechariah. Se refiere, la última cita, a el anteúltimo profeta de Israel que vivió en los tiempos del segundo Bet HaMikdash. Estamos hablando del siglo V, mediados del siglo V, antes de la era común. Pero sucediendo en esa época también todos los eventos que tienen que ver con Purim, que se acerca ahora en este comienzo del mes de Adar. En 2 semanas, desde Hashem, tenemos la festividad de Purim, y todo el pueblo dice, acostumbra en estos tiempos a ayunar en el 13 de Adar. El 13 de Adar. ¿Por qué? En conmemoración de los ayunos que el pueblo asumió en el tiempo de Amán, como se menciona en Esther, Megilat Esther 9:31, donde dice, Bevibre atzomot be za'akatam. Quiere decir el asunto de los ayunos y los clamores. Aquí habíamos quedado para recordarles dos cosas. Nosotros hoy en día, en la antesala de Purim, que va a ser el 6 de marzo, lunes, para ubicarnos temporalmente, 13 de Adar, ese día es un día de Ta'anit, llamado Ta'anit Esther, que termina en la noche con la lectura de la Megilá. Cuando se termina la lectura de la Megilá, la persona ya puede volver a comer. Ahora bien, este ayuno, como ustedes ven, el Rambam lo pone, Benagú kol Israel bismanim elu leitanot bishosha asar be'adar. Todo el pueblo judío ha tenido la costumbre de ayunar en estos tiempos y en el 13 de Adar. 13 de Adar en conmemoración de los ayunos que el pueblo asumió en el tiempo de Amán. Ahora, para que todo el mundo sepa, los acontecimientos que llegaron a oídos de Mordejai y tras ello a oídos de Esther, era que Amán había hecho un pur goral que tiene que ver fundamentalmente con el destino dramático del pueblo de Israel en ese momento, donde un genocidio se cernía sobre todo el pueblo de Israel. A partir de ese dramático hecho, entonces nos recuerda que Mordejai instó a Esther a que actuase frente al soberano Ahasverosh. Y por cierto que Esther casi que reculó un poco en su tarea, en su función, no se animaba a ingresar sin permiso en la sede real del rey Ahasverosh, y allí una amonestación profunda, una reprensión, una reprimenda profunda de Mordejai, hizo que Esther eventualmente tuviese que jugar su vida a favor del pueblo judío. Pero allí fue que ella dijo, Lej kenoset kol hayehudim, ahora ve y reúne a todo el pueblo, betzumo alay, shelosha yamim, y harán un ayuno de 3 días. Y yo también con mis doncellas habré de ayunar. Y a partir de ese ayuno, una suerte de huelga de hambre moderna que Esther está improvisando, habría de llamar la atención del rey y de última instancia, después de 3 días de ayuno, su condición de demacrada y no ser una reina tan bella como la que ella aparentaba ser delante del rey, llamaría la atención del rey y por lo tanto podría entrar. Ahora, para que todo el mundo entienda, dice, el 13 de Adar nosotros hacemos el Ta'anit Esther. Sin embargo, en los tiempos de la Megilá, el ayuno de 3 días fue en los días 14, 15 y 16 de Nisan. O sea que teníamos en la víspera de Pesaj
el primer día de Pesaj y el segundo día de Pesaj, que en la Golá se celebraba 2 días. Y aquí tienen ustedes una prueba de cómo ese ayuno fue en Nisan, no fue en Adar. Y por supuesto nosotros no reproducimos el ayuno de Esther en Nisan, sino que los Jajamim decidieron llevar el ayuno de Esther como recuerdo, obviamente, de lo que hizo Esther, y escribió el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, que este Ta'anit no es obligatorio y por lo tanto se debe alivianar en él de acuerdo a la necesidad si la persona no puede ayunar. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, las que están amamantando o inclusive un enfermo que no tiene peligro de vida. Pero todas las demás personas sanas, obviamente dice, no deberían apartarse de la comunidad y eventualmente ayunar en él. Lifrosh Milatzibur es uno de los conceptos centrales en todo lo que es la conducta de la persona. Ese fue un llamado siempre como un llamado a reflexión que hicieron los Jajamim, a partir de Hillel, el Zaken, el gran sabio Hillel, que decía, Altifrosh Minatzibur, no te apartes de la comunidad. Y apartarse de la comunidad significaba vivir los tiempos alegres en comunidad y vivir también los tiempos tristes en comunidad. Ahora bien, con respecto al 13 de Adar, escribe Marán, Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, que hay personas que ayunan durante 3 días, en recuerdo de los ayunos que hizo Esther, de acuerdo a lo que muestra la Megilá en su capítulo 4. Pero escribieron los Jajamim últimos, los Poskim, los juristas últimos, estamos hablando de aquellos que van del siglo XVI al siglo XXI, hasta hoy en día, dice que, que los que acostumbran así tienen que hacer un ayuno llamado Bahab, Bet, Hei y Bet. Quiere decir día lunes, día jueves y día lunes después de Purim. O sea que por supuesto no se puede hacer un ayuno de 3 días antes de Purim, porque tendríamos que hacer ayuno en Shabbat y después domingo y después el lunes. Por lo tanto, dicen los poskim a Jaronim que si una persona quiere emular los ayunos de Esther, entonces lo puede hacer eventualmente siguiendo el criterio de los ayunos que se hacían por las lluvias. Muy bien, y entonces eso es en principio con respecto al Ta'anit Esther. Dice el Rambam, que es la halajá Pesutá también, pero dice, si el 13 de Adar cae día de Shabbat, entonces obviamente sábado, 13 de Adar cae sábado, y a la noche de ese sábado comenzará Purim, que es 14 de Adar. Por lo tanto, todos los ayunos, nosotros sabemos que en general que caen en Shabbat, se suelen postdatar, mejor dicho, así se dice, al día siguiente. Pero si se lo postdata al día siguiente, estaríamos ayunando en Yom Kippur. Por lo tanto, dice, si cae el 13 de Adar en Shabbat, el ayuno se adelanta. O sea que por primera vez vemos que hay un ayuno, en este caso, que se adelanta. Todos los demás se postdatan y se lleva a cabo el jueves. O sea que el viernes no se hace, porque no se puede entrar en la santidad de Shabbat con un ayuno. Y por lo tanto se lleva el ayuno el día 11 de Adar. Sin embargo, dice Rambam, si cualquiera de las fechas de los otros ayunos cae en sábado, llamemos Tisha B'Av, llamemos el 7 de Tammuz o el 3 de Tishrei, los ayunos se posponen hasta después del Shabbat. Quiere decir, empiezan, en este caso, bueno, Tisha B'Av, como nos ha tocado el año pasado, empezar el Ta'anit en Motzei Shabbat. Los demás empiezan durante el día. Si la fecha de estos ayunos caen en viernes, debemos ayunar el viernes. Pero sabemos, y ya nos explican, obviamente, nuestros Jajamim, que de ninguna manera los ayunos estos que escribieron los últimos Jajamim, los Ajaronim, que de acuerdo a los meses ya preestablecidos, dice, nunca va a caer Azará de Tebet en día de Shabbat, y los restantes ayunos, con excepción del 10 de Tebet, nunca van a caer un viernes. Por lo tanto, sabemos que la única excepción puede ser el 10 de Tebet, y el 10 de Tebet, si cae en viernes, hay que ayunar ese viernes. O sea que es un ayuno que ha sido marcado como por el profeta Yehezkel, que habla de ese ayuno, hablando en la diáspora, ¿verdad? Recordando el sitio de Jerusalén, y dice, Be'aetzem Ayom Azeh. Be'aetzem Ayom Azeh está haciendo alusión a la esencia de ese día. Y la esencia de ese día quiere decir que todo se debe hacer en ese día. Es la única excepción. Todos los demás ayunos se pasan al día domingo.
Bien, el Rambam agrega, en este caso, dice, דוחים אותנו לאחר השבת. Bien. בכל הצומות האלו הם מתריעים ולא מתפללים תפילת נעילה. Algo muy importante es que todos estos ayunos, estamos hablando de los ayunos llamados menores, con excepción de Tisha B'Av, que no es un ayuno menor porque ha sido equiparado, como es el único que Am Israel recibió sobre sí. Como los demás, eventualmente tuvieron periodos en los cuales no se, no se hacían, no se tomaban los ayunos porque ya estaba el segundo templo construido, eventualmente, pero eventualmente estos ayunos, con estos ayunos, eventualmente se sabía que las tefilot de estos ayunos eran completamente diferentes. En todos estos ayunos no se tocaban las trompetas, como los ayunos por las lluvias, como estudiamos, ni se recita el servicio de Ne'ilá. Sabemos que el único ayuno que ha quedado hoy en día con esa tefilá adicional, que es la quinta tefilá del día, es Yom Kippurim. En los otros ayunos, la falta de agua, eventualmente se hacía una tefilá adicional, ya que se rezaba, como estudiamos, en Rehová Shel Ir, en la parte abierta de la ciudad, y por lo tanto, ya que había que incrementar todo lo que es la plegaria, se hacía la tefilá de Neilá. Y en estos ayunos, por supuesto, se lee la Torá, como dice Rambam, como en todos los ayunos públicos, y esta es la lectura de los Ta'aniot Zibur. Se lee el pasaje Vayihal Moshe, Et Pene Hashem, que es cuando Moshe Rabenu implora a Kadosh Baruj Hu el perdón tras el suceso dramático de lo que fue el becerro de oro. Y esa es la lectura para todos los ayunos públicos que cada uno puede revisar en su Sidur de Tefilá. Sin embargo, tanto en los tefilot de la mañana como en la tarde, que dice, se lee eso tanto en los tefilot de la mañana como de la tarde, Shaharit y Minja. Entonces, que se lee Baihal Moshe, la lectura de los ayunos, tanto en la mañana como en la tarde. Ubejulam ochlim beshotim balayla chutz Tisha B'Av. Dice, y en todos estos ayunos, con excepción de Tisha B'Av, se podemos comer y beber en la noche. O sea que el ayuno empieza en el amanecer y terminará con la salida de las estrellas. Por eso todos se pueden comer en la noche, menos Tisha B'Av, que el ayuno empieza en la noche, en la víspera, con la comida que va a separar del ayuno, y allí, como ya sabemos, tendremos la posibilidad de comenzar con el ayuno. Muy bien. La sexta alajá nos dice el Rambam, aquí otra de las grandes lecturas de los Jajamim, dice, del momento que habrá de ingresar, no Mishenichnas, desde que comienza, sino desde el momento que habrá de iniciarse el mes de Av, Memaatim Besimcha, disminuimos eventualmente la alegría. Por lo tanto, ¿cómo explica esto Marán en el Shulchan Aruch? ¿Qué significa reducir la alegría? Reducir la alegría, explica el Marán Shulchan Aruch, que todo el pueblo de Israel acostumbraron, obviamente, parte de las costumbres de duelo ya desde el 17 de Tamuz, en realidad, si queremos entrar en la halajá. Y estos días, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, se llaman Ben Ametzarim, Yamei Ben Ametzarim, los días entre las angustias. Así lo dice el Marán Shulchan Aruch, que dice mejor precaverse de no bendecir Sheheyanu en estos días de Ben Ametzarim por ningún fruto nuevo, por una ropa nueva, pero obviamente si nos toca una mitzvah, como el pidió Nabén, la redención de un hijo primogénito, por ejemplo, por supuesto que se puede bendecir, ni hablar, por supuesto, de un Brit Milá. Rabbi Moshe Isserles, que es la autoridad que trae la tradición Ashkenazí, para todo esto escribe que si se habla de un fruto nuevo que no se va a encontrar de esa especie después de Tisha B'Av, está permitido bendecir sobre él en los días de Ben Ametzarim. La pregunta es que se evalúa entre los Saharonim, entre los poskim últimos, si está permitido bendecir Sheheyanu en Shabbat o en Rosh Chodesh de los días de Ben Ametzarim. Y por supuesto que Marán, en Shulchan Aruch, nos ha establecido que es mejor que se bendiga en Shabbat, obviamente sobre ese fruto nuevo. Pero eso ya es
el término de la halajá, pero vale la pena bien el concepto para entender Mishei Kanes Av Namaatim Besimcha. Beshabbat Shechal Tisha B'Av Liot Betochá, dice, y durante la semana que Tisha B'Av habrá de acontecer, eso se llama Shavua Shechal Bo, la semana en la que cae Tisha B'Av. Siempre hay que tomar semana, quiere decir, después de Shabbat comienza la semana. Y entonces la semana puede ser que el domingo, o el lunes, o el martes, o el miércoles, puede caer Tisha B'Av. Eso se llama Shavua Shechal Bo. En esa semana se incrementa mucho más la señal de duelo. Está prohibido cortarse el cabello, lavar la ropa o usar ropa planchada, incluso de lino, hasta después del ayuno. O sea que todas las señales, obviamente, de duelo se manifiestan y se magnifican mucho más en la semana que cae Tisha B'Av. Vean ustedes que tampoco se puede usar ropa planchada, por eso no, lo que tenemos que hacer con las ropas, sabemos desde el punto de vista de la halajá, es por lo menos usarlas una media hora antes de que comience la semana de Tisha B'Av, y cambiarla cada media hora. Estamos en casa, aprovechamos para usar esas ropas y de última instancia, después de Shabbat, podemos cambiar la ropa porque esa ropa fue usada y no solamente está nueva. Dice el Rambam, Ukvar Nagu Israel Shelo Lechol Basar Shabbat. Ya se ha aceptado como costumbre del pueblo judío no comer carne, dice en ese Shabbat, Veloy cansó de Merhaz, H. Aborotani, ni tampoco ingresar a una casa de baños, quiere decir, una casa de baños públicos, obviamente, donde la gente obviamente iba allí, no solamente por sus necesidades, sino también para baños termales, inclusive, durante esta semana hasta después del ayuno. Hay lugares que siguen la costumbre de abstenerse de sacrificar desde Rosh Chodesh Av hasta después del ayuno. Sotomeret, sacrificar animales, faenar animales, tampoco se haría. En última instancia, la costumbre de no comer carne es en las semanas que cae Tisha B'Av, vamos a hacer la aclaración, no al Rambam, sino para todos ustedes, no comer carne, cuando en la semana que cae Tisha B'Av. Pero tengamos en cuenta que en el Shabbat mismo, que después de eso empieza la semana, por supuesto que sí, Shabbat se debe comer carne, obviamente, porque es parte de la alegría del Shabbat. Entonces, si Tisha B'Av cae el mismo sábado, vamos a suponer, y lo postdatamos para el domingo, quiere decir que el Tisha B'Av lo vamos a empezar el ayuno casi antes de Motzai Shabbat, pero todo ese Shabbat, por supuesto, se puede comer carne, no hay ninguna duda. ¿Y por qué no se hace shejitá? Bueno, no se hace la faena ritual de animales, porque ya sabemos que no se podía comer. Dice, hay quienes acostumbraron a no comer carne desde Rosh Chodesh Av, desde el comienzo del mes de Av. Y por lo tanto, si ya no hay necesidad de comer carne, por lo tanto, entonces no era necesario abastecer al mercado con respecto a la carne. Bueno, a partir de aquí, obviamente, el Rambam ya se dedica a hablar de Tisha B'Av, que es el tiempo de mayor restricciones desde la perspectiva rabínica, y dice Tisha B'Av, Leiló que yomó lechol davar. Todas las restricciones de Tisha B'Av se aplican tanto de noche como de día. Y esto es muy importante saber que Tisha B'Av tiene la misma dimensión tanto en la noche como en el día. Y como dice Rambam, ואין אוכלים אלא מבעוד יום, ובין השמשות שלו אסור כיום הכיפורים. Por lo tanto, dice, uno no puede comer después de la puesta del sol, o sea, del día anterior. Esa es la seudá que se llama seudá mafseket, y está prohibido comer después ben hashemashot. Ben hashemashot significa un periodo que va desde la puesta del sol hasta la aparición de las estrellas. Eso puede ser unos 18, 20 minutos aproximadamente, lo mismo que en Yom Kippur. O sea que prácticamente como el ayuno de Tisha B'Av fue uno de los ayunos que la comunidad de Israel tomó sobre sí como un compromiso real, concreto, con respecto a todo lo que significa el recuerdo de la destrucción del templo, mientras que todos los demás ayunos menores, si la persona está con una pequeña dolencia, filo un pequeño dolor de cabeza, ya está eximido de hacerlo. Tisha B'Av ha caído con todo el peso de la ley. La gente lo ha decidido tomar verdaderamente a cuerpo,
propio y lo comparan, obviamente, en su duración y en su reglamentación, igual que Yom Kippur. Por lo tanto, en Yom Kippur, la víspera de Yom Kippur, nosotros tenemos la Seudah Mafseket, y esa Seudah Mafseket es hasta la puesta del sol. O sea que en la puesta del sol tenemos que dejar de comer. Y hay que cuidarse mucho que Ben Hashmashot, entre la puesta del sol y la salida de las estrellas, por supuesto, no se puede comer absolutamente nada. Dice el Rambam, Velo yochal basar, velo yishte yain baseudah amafsik ba. No se debe comer carne ni beber vino en la comida anterior al ayuno. Eso es real. Quiere decir, aún aquella persona que no acostumbra a comer en la semana, hay mucha gente que ya desde la semana que cae Tisha B'Av no comen carne, o otros, como los Ashkenazim, de acuerdo al Ramá, desde Rosh Chodesh Av no comen carne. Entonces se sabe que en Shabbat sí se puede comer carne. Entonces dice, esa tiene que comer carne, pero en la Seudah Mafseket. Quiere decir, la Seudah Mafseket, ¿por qué se llama Seudah Mafseket? Dice, porque después de esta Seudah, la persona posek milejol. Posek quiere decir mafsik, interrumpe, ya no come más. Y por lo tanto se le llama Seudah Mafseket. Ahora bien, este año pasado, Tisha B'Av cayó Motzai Shabbat. Por supuesto que en Shabbat comimos carne y si queríamos comer en la Seudah Shelishit, que es la Seudah Mafseket carne, se podía comer. Por lo general, cuando cae en día de semana, entonces se prefiere no comer ya carne, porque obviamente muchos acostumbran ya en la semana previa a no comer carne y por lo tanto no se puede comer carne. Y se comen pastas, se come verduras, se come papas, se come lo que fuera, pero eventualmente tampoco beber vino en la Seudah Mafseket, porque bueno, el tiempo de Tisha B'Av es un tiempo de mucho duelo, de mucho luto, y obviamente uno necesita estar con la lucidez suficiente como para poder participar de las plegarias, tanto de la noche como de la mañana, y fundamentalmente de la noche con todo lo que son las kinot, los cantos de Hermes. Dice Rambam, אבל שותה הוא יין מגיתו שיש לו 3 ימים או פחות. Dice Rambam, una de las costumbres que tenía la gente era que se puede beber jugo de uva o vino que no se haya dejado fermentar durante 3 días. Eso se llama yain migito. Yain migito significa un vino que sale del gat. Gat significa el lugar donde se acumula el vino, donde se lo pisa eventualmente y ahí se acumula en los barriles. Dice, ese vino que fue pisado en el gat y antes de 3 días o menos. ¿Por qué? Porque todavía ese vino no llegó a fermentar y por lo tanto ese vino o jugo de uva todavía es jugo, no ha liberado alcoholes ni azúcares, eventualmente no emborracha y por lo tanto se lo puede beber. O sea que, bueno, hoy en día por supuesto ya no tenemos la capacidad de hacer vino en nuestra casa y por lo tanto, si tenemos que comprar aún jugo de uva o vino, no se puede beber en la Seudah Mafseket. Dice Rambam, Beogel Basar Malíach Sheyesh Lo Shoshea Mimo Yater. Dice, uno puede comer carne salada, dice Basar Malíach, carne en salmuera, ¿no es cierto? Que la carne que hacían para poder mantenerla en su estado, no había heladeras en ese momento, se la ponía en salmuera. Y por lo tanto, después de haber sido sacrificada la carne, quedó con su salmuera, con su sal, por lo menos 2 días, digamos. Desde el tercer día en adelante está permitido comer esa carne. ¿Por qué? Porque no tiene gusto de carne. Y esto el Rambam lo va a explicar más adelante, obviamente, porque ya lo que parece es un ahumado que ni siquiera tiene gusto de carne. Uno no debe comer 2 platos cocinados. Y algo más importante, a la hora eventualmente de comer la Seudah Mafseket, no se deben comer 2 platos cocinados. Bien, veamos lo que dice el Perush. Aquí del Rambam, los Parshanim del Rambam con respecto a uno puede comer carne salada que fue sacrificada más de 3 días antes. Dicen los Chachamim, en este caso la Mishnah Berurá, como ustedes ven, y también habla de Shulchan Aruch, de Marán, la prohibición de comer carne se derivaba de que con la destrucción del templo se anularon los sacrificios.
Dado que no se podía comer carne de sacrificio al tercer día y después, esta restricción no se aplica a dicha carne, dice la Mishnah Berurah. O sea, cuando se hacían korbanot, obviamente la carne del sacrificio ya no se podía comer después del segundo día. Entonces, después esta restricción pasa que después del tercer día se puede comer esa carne. Dice Maran Shulchan Aruch que se debe enfatizar, y las autoridades posteriores explican que en la actualidad es costumbre abstenerse de participar incluso de estos alimentos en esta comida. O sea que no se come carne, ya lo dijimos anteriormente, en la Seudá Shelish, en la Seudá Mafseka, perdón. Muy bien, y no comer dos platos cocinados. La octava alajá dice, Bame de Barim Murim. La pregunta de Rambam es, ¿cuándo se aplica todo lo que dijimos anteriormente? Shahal Erev Tisha B'Av Achar Chatzot. Cuando una persona comió esta comida en la tarde del día anterior de Tisha B'Av, Achar Chatzot, quiere decir después del mediodía, que es una comida que es la Seudah Mafsek. Pero dice, Abal Im Sa'at Kodem Chatzot, sin embargo, si uno come una comida antes del mediodía, Afal Pi Shehu Mafsik Ba, a pesar de que esta última sea la última comida que come antes del ayuno, Ogel kol se puede comer todo lo que desee. Quiere decir que aquí cambia la realidad. Dice, esto es siempre cuando comemos la Seudah Mafsek. Si comemos antes del mediodía, se puede comer lo que uno desee. Be'erev Tisha B'Av shechal liot b'Shabbat, y cuando el día anterior a Tisha B'Av cae en sábado, entonces, por supuesto, como explicamos antes, Ogel b'Shote kol tzorko, uno puede comer y beber en la medida de sus necesidades. Y uno puede servir incluso una comida parecida a las comidas que hacía el rey Shlomo en la mesa del santuario, en la mesa del palacio real, que sacrificaban muchísimos animales. Se lo considera siempre el ejemplo, y Seudat Shlomo. Por último, dice lo mismo dice, cuando Tisha B'Av cae en sábado, no la víspera de Shabbat, uno no necesita retener nada en absoluto. Quiere decir, Eino Mechaser Plum. En este caso, obviamente, él puede comer lo que quiera en el día de Shabbat y no hay ninguna diferencia con respecto al Shabbat habitual. Por eso dice, de manera similar, cuando Tisha B'Av cae en sábado, habíamos visto lo anterior, que cuando el día anterior a Tisha B'Av cae en sábado, sí, la obligación de honrar el Shabbat supera la necesidad de conmemorar la destrucción del templo. Por lo tanto, uno puede comer y beber en la medida de sus necesidades y uno puede servirse en la comida parecida a las comidas de Shelomó en la mesa de uno. Y aquí las Agaot Maimoniot, que son los comentarios de Rambam, recomiendan observar ciertas prácticas asociadas con el duelo en la comida del de la comida Shelishit del sábado, la Seudah Shelishit. Sin embargo, sus opiniones no se aceptan como halajá, o sea, no hay que ser más estrictos de lo que la halajá nos pide, y esto es una muestra que eventualmente los comentaristas de Maimónides, llamados Agaot Maimoniot, dicen que habría que tomar recursos, y dijeron que no, los Jajamim no están de acuerdo. Hay, sin embargo, un aspecto en el que esta comida de tercera, la Seudah Shlishit de Shabbat, que es la Seudah Mafseket, ¿no es cierto?, en Shabbat, difiere de la forma en que se come esta comida a lo largo del año. En general, se nos permite continuar con esta comida hasta la noche. O sea, nosotros empezamos la Seudah Shlishit siempre antes de la puesta del sol, ¿verdad? Un Shabbat común. Entonces, uno puede seguir comiendo después de la puesta del sol hasta las 5 minutos antes, por lo menos, de realizar Tefilat Arbit. Y ya, eventualmente, el Shabbat ha pasado. Y sin embargo, seguimos comiendo la Seudah Shlishit. Esta comida, Mafseket, no podemos seguir comiendo. O sea que cuando llega la puesta del sol, tenemos que interrumpir la comida, por supuesto. Bien, entonces, decía, de manera similar cuando Tisha B'Av cae en sábado, dado que la observancia del ayuno se pospone, no hay necesidad de minimizar el gozo del sábado, por supuesto que no. El Bekarat la Shabbat Oneg, habrás de llamar al Shabbat día de santidad, y uno no necesita retener nada en absoluto. Significativamente nos dicen los comentaristas, el Rambam no menciona ningún rito de luto en relación a ese día. En contraste, las decisiones de Ramán, que es Rabbi Moshe Isserles, que es su comentario, de acuerdo a la usanza ashkenazí, en el Shulchan Aruch,
reflejan los siguientes principios. Deben prohibirse todas las expresiones de duelo que puedan ser percibidas en público. Deben observarse aquellas prácticas de duelo que son de naturaleza privada, por ejemplo, la prohibición de las relaciones sexuales. Eso es en la previa de Tisha B'Av, por supuesto. Pero bueno, estamos en un día, obviamente, en el cual habrá de comenzar una de las mayores desgracias que hace 2000 años involucraron al pueblo judío, que fue la destrucción del segundo templo. Zoy Midat Kolaam, dice Rambam en el Alajá 9. Este es el rito observado por el pueblo en su conjunto. Sheinam Yeholim Disbol y Atar Midai. Miren qué interesante lo que dice, que no puede soportar demasiado. Esto es muy interesante. Las leyes de la Seudá Mafseket, que fueron dichas arriba, son para el pueblo, que no puede soportar tantas privaciones. Pero dice Rambam, Aval Hasidim Arishonim, y aquí nos habla de aquel grupo eventualmente que representan los Hasidim Arishonim. Hasidim Arishonim significa personas piadosas, personas de mucha acción y de un compromiso espiritual muy, muy grande, llamados Hasidim Arishonim. Entonces dice, de Hasidim Arishonim, Kajaita Midatan. Así se comportaban ellos. Por los piadosos de las generaciones anteriores era el siguiente. Decía, Erev Tisha B'Av meviim lo la'adam levado pat jareba b'mela. Y si una persona se sentaba sola entre el horno y la cocina, en la cocina está hablando, ni siquiera en su comedor, otros le traían pan seco y sal. ¿Y qué más hacía? Beshore shoraba mayim, y lo sumergía en agua. Beyoshev ben tanule kidaim, dijimos beojla, beshote alea kitón shel mayim bideagao bishmamon ubejía. Y debería beber un cántaro de agua mientras estaba triste, preocupado, llorando, realmente en una situación de compungida, como alguien dice, mamás que me metó mutar de faná, como alguien cuyos muertos estaban delante de él. De Hazerra, uy, le jajamim la. También los eruditos deben actuar de esta manera. Dice Rambam, sería apropiado, o Karov, dice, o de una manera similar. Umiyamenu, lo ajalnu eret Tisha B'Av tafshil. Dice, nunca, dice Rambam, hablando de su costumbre, nunca comimos comida cocinada, ni siquiera lentejas, en el día anterior a Tisha B'Av, excepto en Shabbat. Comida cocinada quiere decir que no comían ninguna comida elaborada. Quiere decir que obviamente comían eventualmente solamente algo fresco y que se podía comer en ese momento nada más. Entonces, en la actualidad, nos dice el llamado número 5, para que lo vean aquí, citando al Ramá y al Shulchan Aruch, nuestra costumbre es comer una comida abundante al final de la tarde. Quiere decir una comida que realmente nos permite ingresar al ayuno naturalmente. Por eso a veces que la gente come pollo, arroz, si acostumbra a comer carne, si es Shabbat, por supuesto, y debe acostumbrar a comer carne, y si no, puede comer una pasta, realmente, y de esa manera la persona se siente satisfecha, no con mucho, en este caso con salsa, que sea una salsa que genere mucha sed, ¿no? Pero en general, una comida que sea liviana, tomar una sopa para poder ocupar mucho más el espacio de la saciedad y después comer una pasta. En la actualidad, dice, nuestra costumbre es comer una comida abundante al final de la tarde, es decir, hasta la puesta del sol. Luego, poco antes del ayuno, se come una comida ligera con pan y huevos sumergidos en ceniza. Así acostumbran, obviamente, los que ingresaban en la dimensión de Tisha B'Av. No obstante, se anima a que lo haga cualquiera que se sienta capaz de aguantar un ayuno comiendo menos. 3 personas no deben sentarse juntas para no verse obligados a hacer el zimun. También es importante eso con respecto a la sensación de Tisha B'Av. Muy bien, estamos frente a la alajá número 10 de Besat Hashem. Nos quedan 10 alajot para terminar este Ilhot Ta'aniot, cosa que con favor de Dios esperaremos poder hacerlo en el comienzo de la semana. En realidad sí, Grace, tampoco se puede usar ropa nueva para no tener que bendecir Sheheyanu. Sin embargo, durante las 3 semanas
si hay alguna cadena de moda o de lo que fuera que ofrece servicios o que ofrece descuentos. En realidad, para los descuentos tendría que preguntarle a mi señora, que ella tiene una opinión muy concreta con respecto a los descuentos. Lo digo en forma de broma, pero no se debería usar ropa nueva. Y si es algo que la persona necesita para vestir, bueno, entonces un Shabbat puede bendecir por la ropa nueva Sheheyanu, como dijimos por los frutos nuevos, en principio. ¿Ok? Muy bien, bueno, hasta aquí hemos llegado. Que tengamos Jodesh Tov ante todo. Muchas gracias por acompañarnos y que estemos con buena salud en el comienzo de este mes. Shavua Tov Umevorach. Gracias, Jodesh Tov.